Se abre la sesión. Señor secretario, por favor. Mauricio, que pasen los invitados. Gracias. Es que va a cambiar el orden. Por favor, secretario. Enseguida, presidente. Hay una breve cuenta. En primer lugar, una solicitud de la honorable senadora María José Gatica para que la comisión pueda invitar al gremio FENAT Silencio, por favor. Histórico Nacional, CEFAM externo, para el día 9 de mayo del presente año, quienes desean exponer sobre la situación en materia de construcción de dicho CEFAM externo en Valdivia. Esa es la solicitud de la senadora. La sesión de los miércoles para escuchar, ¿verdad? Sí, señor presidente. Y luego hay una comunicación del presidente del Directorio Nacional del Colegio de Kinesiólogos de Chile, señor Eduardo Toñarelli, con la que remite en dicha comunicación diversas peticiones para que sean conocidas por la comisión, la cual será enviada a los correos electrónicos de sus señorías. Ahí yo creo que lo que podemos oficiar, si les parece a los miembros, es sobre el Código Sanitario. Eso es lo que están ellos preocupados, este colegio, y obviamente aquí hay una deuda pendiente. Así que si les parece, oficiemos formalmente en carácter perentorio que el Gobierno, el Ministerio de Salud, defina cuáles son las mociones y los proyectos que va a apoyar finalmente, porque hay algunos en la Cámara, otros acá, sobre Código Sanitario y las profesiones que desean ingresar. Por favor, ¿habría acuerdo? Hay acuerdo. Muy bien, presidente. Eso es materia de cuenta, nada más. Senadora Órdenes, senador Chaguán. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar a la Seremi de Salud de la región de Aysén a fin de que informe en relación con el primer caso confirmado de gripe aviar en la zona y en particular de qué manera se está entregando información, apoyando y ayudando con herramientas concretas a los avicultores, además cómo se está coordinando con el SAC la expansión y propagación de la enfermedad y qué medidas se están adoptando para controlar y contener esta enfermedad en la región de Aysén. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Gracias, presidente. Senador Chaguán. Sí, presidente, yo pedirle encarecidamente al gobierno y mandar un oficio ya señalando que el retraso inexcusable respecto de la presentación de la ley corta de ISAPRE, que nos permita dar certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que están beneficiarios de la ISAPRE. Y por otra parte, no entender que esto de fortalecimiento de FONASA pudiera haberse tramitado de manera rápida, eficaz, en virtud del proyecto que está en la comisión mixta que presido sobre seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, es inentendible. Entonces yo quiero mandar un mensaje al Ejecutivo, si quiere esperar el 7 de mayo, que son las elecciones, para visualizar de nuevo un nuevo paréntesis, puros paréntesis del gobierno. Entonces yo de verdad quiero hacer ver esa... ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Sobre el punto, solo decirle, estimados colegas, que yo recibí, como lo dije ayer, un mensaje de la ministra en cuanto a el retardo que iba a haber de parte del Ejecutivo, de la moneda, del Comité Político, en el envío del proyecto, que sería para la semana del 8 de mayo, que habría una situación técnica que Hacienda tiene que avisar, pero en definitiva ese es el tiempo. Lo que no se compadece, a mi modo de ver, yo creo que lo podemos compartir, es que la aplicación del fallo sea una situación previa a que haya ley, lo cual parece bastante extraño, en realidad, que cumpla un plazo judicial y no esté la ley preparada. ¿Cómo se aplica? Si la ley es justamente la llave maestra para poder operativizar un fallo que deje conforme a las partes. Entonces, escuché declaraciones contradictorias porque la ministra nos ha dicho reiteradas veces que está abierta a eso, que incluso se iba a solicitar la ampliación una vez ingresado al proyecto, pero la vocera, ayer, no sé si la escucharon, la vocera descartó la ampliación de plazo por parte del Ejecutivo. Entonces, yo lo que no quisiera es que aquí se pensara que el Senado es un buzón, que se viene a depositar un proyecto y se da por tarea cumplida, se da por caso cerrado. Y eso, ni ante la Suprema ni ante el país, sería compatible con el deber del Estado y del Gobierno, a mi juicio. Entonces, sí. Presidente, mañana se pone en tabla el proyecto de ley de la oposición que presentamos nosotros en la Comisión de Constitución para resolver la situación del seguro, o sea, del seguro privado de salud, en ausencia de acción del gobierno. Entonces yo diría que eso habla también de
de la inacción o cómo el gobierno mira para el lado respecto a una grave situación de crisis política sanitaria que se va a producir en el país y que es inminente. Y lo segundo, presidente, felicitar el acto de promulgación que se hizo en el hospital de Roberto, se hizo en el Barros Luco. Sí, en el Centro Metropolitano de Mamografía. Sí, el CEMIN, y si es posible, mandar un oficio felicitando a la funcionaria y al trabajo del CEMIN, que tiene uno de los encuestas de trato de usuarios mejores del país. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. También quiero pedir un oficio, si me acompañan, estimados colegas. Dado que han habido en estos casi 3 años de vacunación por COVID, casos de efectos colaterales y adversos, que a mí me toca en mi zona, a lo mejor también ustedes han escuchado, han sabido, quisiera pedir un oficio en 2 direcciones, uno dirigido al Ministerio de Salud, específicamente a la Subsecretaría de Salud Pública, que nos reporte desde el inicio del proceso de vacunación, que fue a fines del 2020 en Chile, hasta la fecha, cuáles son en la cuantía y qué tipo de efectos colaterales o adversos se han pesquisado en la población con los distintos tipos o marcas de vacunas que se han ido aplicando, que tienen distintos mecanismos de acción, a su vez. Y 2, que también pudiéramos pedirle al Ministerio Público si es que han habido acciones judiciales de carácter reparatorio, carácter civil o penal, de pacientes que hubiesen percibido efectos colaterales en la aplicación de las vacunas con perjuicio a su salud. De modo de tener una cierta mirada de lo que pasa en lo sanitario y en lo judicial a 3 años y algo más, ¿verdad?, y que se inició la pandemia. ¿Habría acuerdo? Muchísimas gracias. Y con el respaldo. Así es. Muy bien. Don Jaime Yungén, bienvenido. Presidente. Y bienvenido, por favor, también a Carolina Goich, ex senadora, que está como siempre presente en la sala de la comisión, al equipo del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, al director del Instituto de Salud Pública también, que nos acompaña. Don Jaime Yungén. Señor presidente, muy buenos días. Saludos a usted, senador del senador Chaguán, y bueno, personas de secretaría, asesores y demás invitados. Señor presidente, lo primero, hacernos cargo, efectivamente, el Ejecutivo no considera ni a esta rama ni a la Cámara como un buzón. Muy por el contrario, efectivamente lo entendemos parte, digamos, de la solución a múltiples problemas que aqueja el sistema de salud público y privado. Y por lo tanto, para si en algún minuto se ha entendido así, dejar claro que claramente no es el sentido. Muchas gracias, pero muchas gracias, pero como se me ha presentado como el Ejecutivo, digamos, he preferido, digamos, en la grabación de todas maneras, señor presidente. Señor presidente, lo último, más allá de hacernos cargo un montón de trascendidos de prensa que en realidad no vale ni siquiera la pena comentar, salvo la aparición de la segunda ayer, que es lo único efectivamente que sigamos que es cierto. Lo que sí queremos señalar es que efectivamente ha sido un tema que acá es muy complejo redactar este proyecto de ley. Y la última versión que tenemos, que la ministra vino a comentar acá, efectivamente tiene cierto impacto en el sistema de salud. Y la última fase de trabajo, justamente, cómo nosotros podemos justamente trabajar en acotar o en tener claros los impactos para que efectivamente no exista el sistema de salud en su conjunto. Ese es el motivo y eso es lo último que se está haciendo. Como texto está prácticamente cerrado y va a la línea de lo que mencionó la señora ministra acá. Pero lo que efectivamente tiene preocupado, que es la misma preocupación que podemos compartir, es cómo efectivamente logramos evitar que se generen efectos no deseados ni queridos por nadie respecto, digamos, al sistema de salud y cómo este sigue funcionando completamente. Y eso, básicamente, señor presidente, para aclararlo y para mencionarlo. Muchas gracias. Muy bien. Entrando a la orden del día, tenemos 2 temas. Sí, senador Chaguán. Si es posible, hay una cantidad de proyectos evacuados por esta comisión que están a la espera de ser vistos por la sala de manera impresionante. Deben ser por lo menos unos 5 o 6. ¿Tenemos un compilado de eso? Sí. Como para... Entonces yo quiero pedirle, por ejemplo, proyecto de ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes, el que facilita la investigación científica en materia farmacológica. Y estamos hablando de proyectos gruesos, no estamos hablando... Y hay otros de fácil despacho, el tema el que conmemora el día de la prevención de los ACV. O sea, hay de todo tipo, más grueso, más... Vamos a pedirle fast track también para el presidente. Fast track, ¿o no? Porque en algún minuto, en alguna cosa puede haber fast track. Claro, sí. Entonces, si nos puede, ojalá en la tarde, hacer llegar la nómina y así vamos insistiendo sobre la mesa.
Senadora, sí, órdenes. presidente, y sobre el punto que también como comisión adoptemos el acuerdo, enviemos un oficio para que los comités los pongan en la reunión de comité, pongan estos 5 y ven cómo los priorizan. La tabla la hacemos nosotros también. Muy bien. Señor presidente, solo se presenta por su intermedio que hay 2 proyectos que tienen suma urgencia, que desgraciadamente quizás no van a alcanzar a ser vistos esta semana, dado la tabla que vimos. El primero de licencias médicas grandes emisores y el segundo era del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Evacuados esos 2 proyectos de ley, efectivamente vamos a volver a revisar todos los proyectos que están en sala para seguir, digamos, colocando la urgencia conforme, digamos, lo estime esta honorable comisión. Nosotros le íbamos a pasar a sala, estábamos de acuerdo aquí con el senador Chaguán, pero se nos indicó en la mesa que tenía que pasar por Hacienda, a pesar de que no había un informe financiero, pero tenía que pasar por Hacienda y espero que eso se haya producido, se produzca esta semana, para así despacharlo en sala. Esa es la información técnica que se nos dio. Suma. Bien, en primer término vamos a escuchar al director del Instituto de Salud Pública, don Heriberto García, que está presente con nosotros, también a continuación, en representación de Andrea Albagli, subsecretaria que no pudo venir, la jefa de la División de Planificación de Políticas Saludables, Camila Silva. Todo esto en razón de los datos que ya comentamos la semana pasada, las escandalosas cifras y magnitudes, ya sea de la venta ilegal de medicamentos fuera de establecimientos autorizados, como de la falsificación de productos en el país, delito nuevo, que obviamente requiere el abordaje de la autoridad. Y por eso es que hemos presentado un proyecto de ley transversal de los distintos miembros de la comisión y que vamos a empezar a tramitar desde hoy, escuchando estos planteamientos. Y en segundo lugar vamos a recibir a los distinguidos colegas doctor Héctor Valdés, que está aquí presente, distinguido cirujano plástico, bienvenido, y también al doctor Jorge Díaz, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética. El doctor Valdés, fundador de la clínica de cirugía estética High Care Clinic, y tiene una larga trayectoria en el extranjero y en nuestro país para abordar esta iniciativa que también es transversal de la comisión y que presentamos ya hace un par de semanas. Estos son los 2 puntos de tabla hoy, así que les pedimos a los colegas de cirugía plástica que esperemos un poquito, vamos en segundo lugar, y mientras partimos por los temas de medicamentos. Se ofrece la palabra a don Heriberto Díaz. Ahí va a ser una breve reseña. ¿Ya? Mínima, por favor, secretario. Sí, de carácter procesal que es necesario. Este proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional, modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. La Sala del Senado le otorgó el boletín 15.850-11. Los autores son los honorables senadores, señor Castro González, señora Órdenes y señores Chaguán, Latorre y Macaya. Urgencia legislativa por el momento no tiene. Ingresó al Senado a su tramitación el 18 de abril del 2023. En términos generales, busca establecer una regulación tanto administrativa como penal en materia de venta, distribución, prescripción de remedios o medicamentos y establece nuevos tipos penales. La estructura del proyecto actualmente está formalizada a través del desarrollo de 3 artículos. Se encuentra en un primer trámite constitucional y para su primer informe solo en general. La Sala del Senado dispuso que esta iniciativa sea conocida en primer lugar por la Comisión de Salud y enseguida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Eso Muy es, bien. presidente. Así es. Y lo que se busca aquí, obviamente, es recoger el patrocinio del Ejecutivo en su momento y darle un cauce a este ilícito profundo que está instalado en el país, que es una nueva forma de delito magnificado, industrializado, que es la venta ilegal de medicamentos en lugares no establecidos y la falsificación de medicamentos. También, ya le hemos dicho acá, también en sesión a la ministra de Salud y al Ejecutivo, que respecto a Fármacos 2, que está en comisión presidida por el senador Chaguán, esperamos una enmienda sustitutiva actualizada del gobierno. Esperamos eso para poder despachar esa ley. Es decir, que se refundan las cosas más relevantes, que se agreguen las actualizaciones, que se haga un compilado y que permita destrabar y poder sacar actualizadamente esa necesaria ley que lleva tantos años y que en la actualidad está en comisión mixta todavía para que sea tomada por el Ejecutivo a la brevedad. Muy bien. Senador Chaguán. No, que yo quiero ratificar y respaldar lo dicho por el presidente de la comisión. A ver, como presidente de la comisión de Fármacos 2, nosotros estamos esperando una decisión del gobierno, que estamos esperando en múltiples proyectos y esas indicaciones no llegan.
Y se lo quiero plantear porque acá hubo una controversia respecto de los textos que fueron aprobados, y acá esta comisión pidió, la comisión que presido de Fármacos 2, pidió a todos los nuevos miembros todos los temas en los que hay controversia. Y me gustaría saber si el Ministerio o el asesor ha podido tomar contacto respecto de ese listado muy importante de temas. Porque yo creo que acá es posible que respecto a algunos de ellos puede haber un fast track si en algún minuto el Ejecutivo manda la indicación sustitutiva, pero lo contrario, quiero decir, esta no es responsabilidad de la Comisión, no es responsabilidad de la Comisión Mixta que presido, es responsabilidad del Gobierno y estamos a la espera de la indicación sustitutiva. Quiero dejarlo muy claro porque después... Muy bien. Don Jaime Yungen, ¿sobre este punto? Presidente, sí, sobre este punto. Lo primero, señor presidente, por un tema, me gustaría, digamos, reglamentario. Muchos de los puntos que fueron planteados, enviados a la Secretaría, solamente lo quiero preguntar, por favor, por un punto de vista reglamentario, fueron votados y entiendo, por lo tanto, que para volver a discutirse, salvo que esté equivocado, debiera reabrirse su discusión, lo que requeriría un quórum de 7 décimos, si mal no recuerdo, no sé si la Secretaría me podrá ratificar, dado que en este caso no aplicaría la unanimidad. Entonces, lo primero es partir de la base que entendemos que habría disposición, digamos, a reabrir la discusión en algunos temas. De ser eso así, efectivamente, nosotros como Ejecutivo podemos preparar una alternativa de cómo seguir adelante con este proyecto de ley, pero como le comentaba, senador, para nosotros es muy importante dejar claro que, dado que este proyecto en rigor estaba en Hacienda y entiendo que ahora volvería a la Comisión Salud y que la discusión, digamos, general y particular se había agotado, habría que reabrir la discusión respecto de los temas que habrían sido votados y ya estarían cerrados. Si eso es así, y para eso efectivamente existe la disposición de la Comisión, nosotros podemos preparar algo. Simplifiquemos, si todo esto se puede hacer, hay ánimo, hay que hacerlo. Yo le sugiero que se trate directamente con el senador Chaguán, que preside la Comisión Mixta de Fármacos, y así se busca una metodología de agilidad para poder descomprimir y sacar ese proyecto. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra al señor director del Instituto de Salud Pública, don Heriberto García, quien entiendo tiene una presentación breve, pero que va a dar cuenta de la magnitud del tráfico ilegal de medicamentos en Chile. Por favor, don Heriberto García. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Entonces, pido autorización para hacer la presentación. Aquí ya la tengo abierta, tengo que... No, todavía no puedo... Todavía no se abre. Está autorizado, ¿no? Por secretaría. Está autorizado. Proceda. Sí. Solo que por alguna razón ahora no me permiten ver la... Sí, la podemos compartir desde acá mejor, Heriberto, para que sea más práctico. Si pueden, se lo agradecería, sí. Porque por alguna razón acá yo estoy hoy día en Estados Unidos en una comisión de servicio, representando a Chile por los temas de... no quisiera interrumpir. Así que estoy con algunos problemas de conexión. No se preocupe. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, acá lo importante de nuestra presentación, las observaciones generales que salen acá, hablan de que nuestra propuesta a trabajar con ustedes tiene que ver, primero, agradecerles que hay una disposición de parte del Senado para parar un poco esta situación. Hoy día tenemos números exorbitantes en materia de este ya delito. Claramente hay bandas organizadas para este aumento. Estamos hablando de un 1000% de decomisos de un año a otro. Y este aumento de decomisos principalmente es porque nosotros ya hemos cerrado 5 farmacias que vendían al por mayor a personas naturales, y esas personas naturales después vendían en la feria. Disculpa, Heriberto y comisión, señor presidente, la presentación que estamos viendo es la que mandamos nosotros desde la Subsecretaría de Salud Pública. Disculpen la interrupción. Ya, hay que modificar. No tenemos la del señor Heriberto García. Pero Felipe Saavedra la tiene, ¿la podrá compartir? Felipe Saavedra. Voy a proyectarla. Pero el Ministerio de Salud es uno solo, ¿no? Sí, yo podía pero no sé si querían comentar otra cosa, pero
Bueno, continuaba diciendo que teníamos esta situación, ¿cierto?, del aumento de decomisos importante, y justamente estos decomisos principalmente han sido el aumento por las 5 farmacias cerradas. Ahora sí, don Heriberto, dele nomás. La siguiente, silencio, Felipe. por favor. Bueno, el riesgo a la salud acá es inminente. Los productos farmacéuticos que están a la intemperie se deterioran. El deterioro de estos productos puede producir incluso toxinas y graves intoxicaciones, por lo tanto, a las personas. Además, que lo que hemos detectado es que en el último tiempo en los decomisos hemos encontrado falsificaciones, lo que agrava más aún la situación, porque el negocio se está viendo rentable, pareciera ser, por los delincuentes, y por lo tanto están ya ingresando productos que son completamente falsificados, y eso, insisto, agrava la situación. Lo otro también que se ha visto, un aumento exacerbado de robos a camiones, que puede ser otra fuente de ingreso de estos productos ilegales a la venta en ferias, y eso obviamente es algo bastante delicado. Y en estos robos de camiones, una de las cosas que se ha visto también es el robo de productos como la ketamina y la ketamina. La ketamina es un anestésico que se usa para anestesiar caballos. Y por eso nosotros estamos contentos de que este proyecto de ley incluya los productos veterinarios, porque la ketamina y la ketamina se han visto en impurezas de drogas que se están vendiendo y que son las drogas incautadas por las policías. Entonces, claramente acá hay una situación donde lo que se está robando desde los camiones de medicamentos y lo que se está vendiendo de manera exacerbada de parte de algunas farmacias que están vendiendo al por mayor, poniendo en riesgo la salud de las personas, está cayendo, ¿cierto?, en el narcotráfico, y eso también es algo que agrava aún así la situación. Por lo tanto, estamos muy conscientes de que es necesario hacer esta ley, porque nosotros hoy día, como Instituto de Salud Pública, podemos hacer decomiso. Hemos decomisado 174 el año 2022, 174 decomisos. Si ustedes ven, ahí estaba el alza, después hubo una pequeña baja a propósito de la pandemia, estamos volviendo a recuperar, pero esto siempre va al alza, pero esto no vamos a hacer nada para detener esta situación, aunque tengamos 1.000 fiscalizadores, 2.000 fiscalizadores, porque los decomisos solamente van a ir a una feria, van a ir a una farmacia, pero no van a ir a donde se está generando la delincuencia, principalmente en las grandes bandas. Por ejemplo, nosotros hoy día, cuando cerramos una farmacia, ya, como les digo, hemos cerrado 5, el que hemos cerrado farmacia solamente por código sanitario, esta farmacia eventualmente podría volver a abrir. Y nadie le podría negar que pudiera volver a abrir, porque en el fondo no existe nada que lo prohíba. Y por lo tanto, es muy bueno que el proyecto de ley hable de que ya no se podría abrir por 3 años una farmacia si es que es detectada que hace comercio ilegal de medicamentos por vender al por mayor. Tema que también es sancionable legalmente y penalmente, y hoy día es una sanción más bien sanitaria. Entonces lo vemos con muy buenos ojos. También es importante decir que hoy día nadie impide que alguien que está acusado por narcotráfico o que está relacionado con el narcotráfico pudiera abrir una farmacia, lo que también es algo muy delicado y muy peligroso para la salud de las personas y para el aumento de la delincuencia. Por lo tanto, también creemos que esto va muy de la mano de la agenda de seguridad. Acá tenemos los decomisos, ustedes pueden ver cómo ha aumentado en forma exorbitante, lo que les decía del 1.000% de decomisos y el 400% de aumento de robo a camiones. Felipe, por favor. Dentro de los medicamentos más decomisados que tenemos la ciclobenzapina, que es un medicamento que se ocupa como relajante muscular. Este es un relajante muscular que eventualmente puede relajar de tal manera a una persona en sobredosis que podría esta persona ser secuestrada o ser violada, y por lo tanto eso también es una situación bastante delicada con respecto a la delincuencia. Otros medicamentos que se ven son medicamentos que deberían ser entregados gratuitamente en el GES, en los CEFAM, y por lo tanto también es importante analizar la situación sistémica que tenemos para mejorar el acceso a estos medicamentos, como el losartán, por ejemplo. Otros medicamentos son los antibióticos, y ustedes saben el daño que puede producir un antibiótico si es entregado de manera irracional, en el caso de la venta en feria, ¿cierto? Porque puede aumentar la resistencia antimicrobiana, lo que es también un gran problema de salud pública. Hoy día discutimos sobre el precio de los medicamentos, pero claramente hay antibióticos que son muy económicos, que lamentablemente no están en acceso a las personas porque no tienen efectos
en las personas dado esta resistencia antimicrobiana. Felipe, por favor, la siguiente. Por lo tanto, como les decía, este proyecto de ley es muy necesario para mejorar la actual normativa en relación a que sea considerado un delito la venta ilegal de medicamentos, para poder tener un mayor control y mayor sanción. Y en este sentido, hoy día nosotros, cuando generamos información sobre el comercio ilegal, se lo entregamos al Ministerio Público, se lo entregamos a las policías, pero esto no avanza porque, como ustedes podían ver, en los mayores decomisos no están específicamente los psicotrópicos estupefacientes, que son en general los productos que están marcados, ¿cierto? Enmarcados en la ley 20.000, y esa ley 20.000 es la que tiene mayores sanciones. Por lo tanto, es necesario ampliar las sanciones a otros productos farmacéuticos, porque claramente hay un tráfico de medicamentos, y este tráfico de medicamentos está impulsando también el narcotráfico, y claramente hay bandas organizadas detrás de esto. Un aumento de 400% de robo de camiones de medicamentos, que también debería ser sancionado con mayor dureza, porque no es robar cualquier cosa, claramente explica de que hay una situación que se está saliendo de control. Felipe. Bueno, y esto es otra situación también que se ha visto. En medios de comunicación ya han planteado justamente este problema, que se ha visto, y se ha visto también médicos que están ocupando mal su posición de médico vendiendo recetas. Esta es una foto de un médico que estaba vendiendo recetas para adelgazar sin ningún control médico, solamente le daba fentermina, que es una receta cheque, que tiene un control súper exhaustivo en la farmacia, y hoy día en las farmacias los químicos farmacéuticos, los colegas, no son capaces de poder distinguir si la receta está vendida o si hay un diagnóstico real, por lo tanto le van a entregar el medicamento a la persona, y aquí hay lucro cinética, ¿cierto?, con respecto a la venta de recetas a las personas en el fondo que buscan adelgazar, y que se les ofrece productos farmacéuticos para ¿cómo se llama esto?, optar a ellos. Acá también podemos ver cómo CIPER también relató la situación de estas farmacias que están vendiendo al por mayor y que están generando de manera lucrativa este proceso, y claramente, insisto, de manera organizada. Este ejemplo es muy particular, se ha mencionado harto en prensa. Era una farmacia que estaba autorizada por el Instituto de Salud Pública en La Pintana, que le vendía al por mayor a un distribuidor intermedio que se hacía pasar por farmacia en La Granja, y esta supuesta farmacia en La Granja le vendía a alguien en Copiapó para que se vendiera en las ferias de Caldera. Si ahí no hay una conexión de cómo se llama, tráfico de medicamentos y de delito, ¿dónde entonces habría? Aquí está la otra noticia que mencionábamos, y aquí está lo que mencionábamos justamente también con respecto al trabajo que hemos hecho con la PDI, pero que es insuficiente, porque con la PDI podemos hacer más bien decomisos, pero nos está faltando el control real de esto como un delito. Muchas gracias. Muy amable, don Heriberto García. A continuación tiene la palabra la jefa de Políticas Públicas, Camila Silva, por favor. Adelante. Hola, buenos días, perdón, a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Tengo la presentación. Voy a cerrar algunas ventanas porque tengo muchas cosas abiertas, lo que me impide presentar. ¿No? Vamos a preparar los ventanas. Ahí está. Ahí está. ¿Logran ver la presentación? Adelante, por favor. Ya. Bueno, como bien comentaba Heriberto, creemos que este es un proyecto muy importante y bastante favorable para nosotros, para el sector, dadas las situaciones que uno puede observar en el diario vivir respecto a la venta ilegal de medicamentos. Y nuestra presentación se enfocó, bueno, principalmente en observaciones generales al proyecto que se nos envió. Y, por ejemplo, hay cosas como a nivel general, que son las que presentamos a continuación, en la cual
podemos ver que el Código Sanitario ya considera adecuadamente la tipificación de los establecimientos del sector farmacéutico, así como las actividades en las que están habilitados cada uno de ellos, por lo que quizá hacer indicaciones en ese sentido podría ser un poco redundante. También creemos que la cadena de suministro para la venta ilegal de medicamentos puede iniciarse en cualquier nivel y tipo de establecimiento farmacéutico autorizado o no. Por consiguiente, no solo debe considerarse como materia tratar el proyecto de la distribución desde las farmacias el comercio ilegal, sino que desde cualquiera de los componentes de la cadena de distribución. Este punto nos parece muy importante porque si bien el proyecto se preocupa de esta materia, se focaliza principalmente en los establecimientos farmacéuticos y creemos que bueno, los distintos reportajes también evidenciaron que los robos no necesariamente se producen en los establecimientos farmacéuticos mismos, sino que en distintos espacios de la cadena de producción. Bueno, además hay ámbitos como dentro de los delitos y su establecimiento en el Código Penal que es necesario ajustarse a los conceptos ya sanitariamente establecidos para así permitir la dualidad de sanción sanitaria y penal, facilitando además la denuncia al Instituto de Salud Pública. Bueno, las siguientes láminas son todas enfocadas en cada uno de los artículos propuestos y por lo tanto nosotros hacemos alguna sugerencia en cada uno de ellos y voy a pasarlo un poco rápido porque creo que es bastante larga la presentación en honor al tiempo y me voy a centrar en aquellos que son, para nuestro entender, importantes de considerar. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer artículo que se sugiere, en el 128, creemos importante que se incluya a todos los establecimientos autorizados al expendio de la distribución de medicamentos, ¿ya? Nos parece importante incluirlo, porque como bien decía hace un rato, como sentimos que podía centralizarse solo en aquellos espacios más como en farmacias principalmente, ¿ya? Otro, bueno, en el 129, y como podrán ver en cada uno hicimos una recomendación, y en esta, por ejemplo, lo que nos interesa bastante es potenciar la facultad de la autoridad sanitaria en la materia, pudiendo clausurar sin previo sumario los establecimientos que realicen distribución sin estar habilitado para ello. Es decir, al minuto de hacerse la fiscalización, pudiera ejercerse la clausura y no el sumario sanitario que permite primero investigar y luego la clausura o el cierre. Similar un poco a lo que hacemos en los alimentos. Bueno, eso a nivel general, y otra cosa importante que queremos que se enfatice sobre todo es que las sanciones alcancen a toda la cadena de producción, ¿ya? Es importante para nosotros eso y bueno, no sé si quisieran que viera cada uno de estos puntos, pero en realidad creo que es muy largo. Otra cosa importante también que vemos acá, que en algún minuto las sanciones sentimos que se podría, interpretamos que se focalizan en el propietario de la farmacia, en este caso, pero creemos que debiese ser ampliado a los directores técnicos de los distintos establecimientos que también, entregan medicamentos, expenden medicamentos a los distintos usuarios. Por mi lado, a nivel general, creo que esos son como los grandes puntos que nos gustaría a nosotros que ustedes consideraran en la propuesta. Asimismo, como bien les comento en esta presentación que ya les hicimos llegar, tiene un poco más de detalle en algunas cosas, así que yo creo que podríamos, en honor al tiempo, insisto, dar por terminada la presentación y dejo abierto para que ustedes pudiesen hacer algún tipo de pregunta en caso de considerarlo necesario. ¿Cómo no? Se ofrece la palabra, senador Chaguán. Sí, presidente, yo creo que hay consenso respecto a la necesidad de avanzar en esta dirección. Yo lo que propongo es que podamos aprobar el proyecto en general, pedir en la sala un acuerdo para discutirlo en general y en particular, abrir un plazo de indicaciones que sea suficiente y abrir también la posibilidad de nuevos entrevistados o audiencias que nos permitan justamente mejorar el proyecto. Me parece que lo que ha señalado el Ministerio va precisamente en la dirección de las indicaciones que tenemos que hacer, pero
Sin lugar a duda, regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal me parece que es absolutamente necesario. Muy bien. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Yo le quería preguntar a los expositores, porque, claro, primero el sentido de urgencia creo que lo compartimos de un proyecto de ley de esta naturaleza, pero en general hemos puesto el foco en la comercialización de productos farmacéuticos y obviamente sancionar su venta ilegal. ¿Tienen información respecto a falsificación de medicamentos? Porque no lo vi en las presentaciones. Gracias. Sería bueno ahí que precisara, director del ISP, el aumento, hay un 400%, si mal no recuerdo, aumento de delitos de robo a camiones que transportan medicamentos y que se ha transformado en un nuevo tipo delictual muy focalizado para poder distribuir después esos productos. Por favor, para que aluda a ese punto también. Perfecto, muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, entonces comentar que efectivamente tenemos el aumento de 400% en el robo de camiones que trasladan medicamentos y tenemos 1000% de aumento en los decomisos, que explicaba que este 1000% específicamente se exacerba por el aumento, ¿cierto?, de detección de farmacias que estaban vendiendo al por mayor, que tenían los medicamentos, estas farmacias que estaban trabajando casi como droguerías farmacéuticas, estaban teniendo los medicamentos a plena intemperie, con toda la humedad y el calor, por lo tanto deterioraban el producto y eso había que es decomiso para evitar que llegue a la población y que le haga un daño. Con respecto a las falsificaciones, nosotros todavía no tenemos el dato exacto de cómo ha ido aumentando porcentualmente, porque esto es algo que en Chile no se había visto antes. Creemos que este aumento del comercio ilegal está llevando a la aparición de estas falsificaciones y es por eso importante desde ya frenarlo, porque en países donde esto no fue detenido en su momento, las falsificaciones aumentaron exorbitantemente. ¿Qué hemos encontrado de falsificaciones? Específicamente, hemos encontrado productos naturales, tenemos decomisados unos Melipaz que se detectaron que eran unas falsificaciones, hemos detectado mucho cannabis falsificado, mucho producto a propósito de la moda de que la cannabis medicinal se ha generado como un aumento en ferias artesanales de venta de productos que supuestamente tienen propiedades farmacéuticas y que son en base a cannabis, lo que es bastante delicado porque ahí se genera, ¿cierto?, también una situación que podría estar ligada incluso a otro tipo de delitos. Y también hemos encontrado mucha falsificación de productos como que tienen fentermina, específicamente las marcas Sentis y la marca El Venir, que son falsificaciones que han llegado de Argentina y que esas falsificaciones de Sentis y El Venir que han llegado de Argentina se estaban vendiendo en estos lugares de fitness, ¿cierto?, en gimnasios, por parte de una persona que traficaba estos productos. Muy bien. Senador Latorre, por favor. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a las presentaciones de nuestros invitados. Claro, este proyecto tiene, y también en la presentación lo veíamos, tiene como por lo menos varias aristas, pero algunas dimensiones, ¿no? Una, esto de de seguridad pública, con los robos, ¿no?, de camiones, el posible tráfico, la venta en ferias, o sea, como esa dimensión más vinculada a seguridad pública, que tal vez ahí hay una coordinación que hacer con el Ministerio del Interior, dada toda la agenda de seguridad. Pero hay otra dimensión, claro, que es de salud pública, cuando veíamos allí profesionales de la salud ¿no?, entregando recetas y en toda una dimensión mucho más desde el punto de vista sanitario, en el fondo, ¿no? Que eso, claro, la pregunta es por la capacidad de fiscalización de aquello y la penalización, porque son cosas distintas, ¿no? Lo decía una de nuestras invitadas, una cosa es aumentar penas para o tipificar el delito para cuando se roba un vehículo con medicamentos y eso no da lo mismo que se robe un camión, ¿no?, con fármacos que después se vendan de manera ilegal en las ferias, etcétera. Y otra cosa es el profesional de la salud que hace un mal uso, ¿no?, de una facultad que tiene y que la sociedad más le confía, ¿no?, con las recetas médicas. Entonces, ahí mi pregunta también para el Ministerio es
porque entiendo la sugerencia del Ejecutivo es como que se puedan armar mesas de trabajo para ver la viabilidad, ¿no?, de las indicaciones, que no tengan gasto fiscal, que no tengan aumento de dotación, pero claro, la coordinación por un lado con Interior en términos de la seguridad pública y por otro la capacidad del propio Ministerio de fiscalizar a los profesionales de la salud en ese ámbito. Esas serían mis consultas, presidente. Muy bien. Yo le agrego, para redondear e ir cerrando el punto, antes de votar, que pudiera precisar el director o la jefa de políticas públicas cuántos son las cifras, los volúmenes, particularmente los medicamentos para bajar de peso, Fentermina y sus nombres comerciales, porque hoy día, como tenemos una epidemia de obesidad en Chile, tema que también está en un proyecto de ley que estamos tramitando, entendemos que hay un comercio ilícito desbordado, una venta por Internet, que sería bueno que ustedes precisaran respecto a estos productos, recetas cheques, que no son las recetas retenidas, sino que son las recetas que compra el profesional médico y emite opiáceo o anfetamínico o estupefaciente ya de marca mayor, que en muchas ocasiones han sido detectados también por tráfico de drogas, han sido procesados por ley de drogas, esos profesionales, no sé la magnitud actual. Y, por último, una alusión al misotrol. Misotrol, producto que se usa como abortivo, que se vende en sitios de Internet y Facebook, que se distribuye de manera ilícita, que se busca, se pide. Ese medicamento tiene otro propósito que tiene que ver con las úlceras gastroduodenales, pero terminó siendo un producto que hoy día se utiliza por vía vaginal y por vía oral o sublingual para inducir abortos provocados. Entonces, ¿qué ocurre con esta promoción y publicidad y comercio clandestino en estos productos? Por favor, director y jefa de salud pública. Muchas gracias. Voy a tratar de responder cada una de las consultas y después creo que es importante que Heriberto precise información y pueda dar respuesta también a lo que él considere necesario. En relación al tema de la fiscalización y de la capacidad que hoy día existe respecto a ello, podemos decir que hay una brecha a nivel regional que estamos trabajando en levantar para conocerla con detalle, porque producto de las alertas sanitarias, digamos, los esfuerzos de los equipos técnicos se direccionaron bastante a temas COVID y ahora están volviendo a la normalidad. Entonces, dado eso, hoy día es plausible poder levantar realmente la brecha existente que pudiésemos tener a nivel de fiscalizadores en estas materias. Eso por una parte. Respecto al tema particular de Fentermina, quisiera comentarles que desde el Ministerio de Salud, desde la Subsecretaría de Salud Pública, se hizo una denuncia al Ministerio Público que entendemos ya se encuentra en investigaciones, dada que nosotros también detectamos lo que ustedes nos están exponiendo. Y en relación a los otros puntos, creemos que es súper importante, y también lo mencionamos en nuestras observaciones al proyecto, es que es súper importante ampliar a todos los medicamentos la ley 20.000, que se centra en penalizar el tráfico de psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, si podemos ampliarlo a los otros medicamentos, podríamos sancionar con penas importantes en otro tipo de medicamentos que hoy día se utiliza de otra manera que no es la indicada. Eso por acá. Director. Sí. ¿Algo que agregar? Agregar lo siguiente. Primero, la situación de la receta cheque que se vende y que se está haciendo mal uso de ella es un problema de salud pública sumamente grave, porque estamos hablando de que médicos están comprando, y ese es un dato que podemos verlo en las ventas de recetas, con un sistema informático que se creó el año 2011, que se llama Farmanet, y que tiene acceso, ¿cierto?, a la Seremia de Salud. Tenemos médicos que están comprando 20.000 recetas cheques en un año. 20.000 recetas cheques en un año, estamos hablando de que el médico en menos de 5 minutos está haciendo una receta. Eso es imposible. Usted es doctor, ¿cierto?, doctor Castro, y sabe que se necesita hacer una anamnesis, se necesita, en el caso de bajar de peso, medir la masa corporal, hacer un trabajo médico importante. Claramente, si un médico receta cada 5 minutos una receta cheque,
solamente la describe. Entonces, la ley hoy día 20.000 sanciona cuando se prescribe sin diagnóstico. Lo que hay que mejorar claramente es cómo se puede analizar eso en términos de la exigencia de la ficha médica y una serie de antecedentes que podría tener el Ceremi de Salud en el área de profesiones médicas para sancionar directamente al médico y tomar una acción sanitaria, pero este proyecto de ley además agrega sanciones también penales porque es un tema bastante delicado. Y eso creo que es importante agregarlo. Lo de misoprostol, tenemos algunos antecedentes, ¿cierto? Y hemos bajado algunas páginas web donde se ha vendido medicamentos fuera de la normativa y hemos ido controlando eso. Tenemos convenios con Mercado Libre, con Facebook, con Instagram, con TikTok. Hemos llegado a algunos convenios como ICP para ir bajando, pero esto es un tema bastante complejo, bajar por Internet, porque se baja un día y en 5 minutos más ya está apareciendo de nuevo otra publicación. Sin embargo, hay interés de los grupos de Internet, ¿cierto?, de ir generando esto en la empresa de Internet, de ir generando también un control. Y eso creo que también es bueno y probablemente es bueno también dar más herramientas de sanción para poder detener esto de una vez por todas. Lo que le pediríamos, director, y a la jefa de políticas públicas, que nos remitan como información por regiones los volúmenes de médicos emisores de recetas cheque. No los nombres, sino los tamaños de profesionales y el tipo de prescripción que están haciendo. ¿Cuáles son esos productos vía receta cheque? Porque esto, como es escandaloso, y esto tiene que además, me imagino ustedes lo están traspasando a la PDI para efecto del seguimiento y la pesquisa del tráfico, me parece que es decisivo, justamente porque hay un público, una demanda que espera, o va a un doctor, entre comillas, paga un dinero, no lo examina, le dan una receta, cheque, y la va a despachar para empezar a bajar de peso. Generalmente tiene que ver con la baja de peso, habitualmente, pero hay de todo. Entonces les pediríamos desagregado por las 16 regiones, por favor, para que ustedes lo puedan considerar internamente. Muchísimas gracias a ambos. Hemos acordado entonces pedir la discusión en general y en particular de este proyecto a la mesa. No vamos a votar hoy día, vamos a pedirlo a la mesa, y de autorizarnos ahí podríamos profundizar y después pasarlo a Constitución, que es lo que está previsto. ¿Habría acuerdo? Muchísimas gracias. En segundo término, queremos recibir entonces al doctor Héctor Valdés, destacado cirujano plástico, fundador de la clínica de cirugía High Care, y al doctor Jorge Díaz, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética, en razón de escuchar la opinión de estos destacados profesionales médicos sobre este proyecto de ley en primer trámite que modifica distintos cuerpos legales para regular la práctica de la cirugía y procedimientos con fines estéticos. Este es un tema que tiene una moción que viene hace más de un año desde la Cámara de Diputados, pero hemos ingresado una nueva iniciativa acá junto al senador Chaguán y distintos otros parlamentarios, y obviamente hoy día la cirugía estética y plástica ya debe dejar de ser de una élite, que es la que puede pagar, como ha sido históricamente. Por eso nos pareció muy importante la experiencia de ustedes, la opinión de ustedes sobre este proyecto, cómo mejorarlo y hacerlo realidad para que el sistema público de salud, perdone que lo interrumpamos, y hacer realidad la posibilidad de tener cirugía estética y plástica, ¿verdad?, en los hospitales de nuestro país. No solo la élite, sino que el pueblo, las mujeres, puedan acceder a cirugía plástica y estética como corresponda, bajo programas bien definidos. Se le ofrece la palabra entonces al doctor Valdés y luego al doctor Jorge Díaz. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente y señores senadores aquí presentes en la comisión y otros participantes. Bueno, lo primero, efectivamente vengo en mi condición de cirujano estético, justamente por realizar estos procedimientos hace más de 35 años efectivamente en Chile, con una formación tanto en Chile como en el extranjero. Los seres humanos, la verdad es que tenemos vicios y virtudes. Y eso está en las personas, no está en las profesiones. Da vergüenza ver cómo en la situación anterior hay colegas médicos, mucha vergüenza eso, que venden recetas médicas. Entonces tenemos que alejarnos ya en la medida de lo posible como colectivo de situaciones de privilegios o de
o de una cierta de una suerte de comercio de la medicina. Y ha llegado el momento, efectivamente, los médicos no estamos exentos de esto, y ha llegado el momento justamente de mejorar realmente el acceso de la cirugía estética a la población. Aquí ha habido muchísima desinformación. Efectivamente, se ha manejado, en mi opinión, por un pequeño grupo ya que se ha intentado durante más de 30 años, desde que yo efectivamente comencé mi ejercicio como médico junto a otros muchos destacados profesionales, a realizar cirugía, siendo médico cirujano y especializado y formado también incluso fuera del país, a realizar la cirugía estética. Y entonces un pequeño grupo de cirujanos ha pensado más en sí mismo, en un tema económico, por intentar, y ha presentado un mal proyecto, en mi opinión, que lo considero malo y aberrante, en el cual incluso cirujanos destacados, como el propio doctor Sari, conocido por todos, doctor Terré, conocido por todos, y yo mismo, estaríamos en una situación así, incluso imposibilitados de ejercer la cirugía estética y más aún acusados de ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, esto, absolutamente descabellado, perdone, señor presidente. Ya, bien. Entonces, esta situación, la vamos a evitar, conduciría efectivamente a generar, a legalizar ya el intento de conseguir un monopolio por el ejercicio específico, en este caso, de un tipo de cirugía que es la cirugía estética, digamos, dirigido a un pequeño grupo de profesionales que son pocos y que realmente realizan un porcentaje finalmente menor ya de la cirugía estética. En esto, ¿cómo se ha llegado a esto? Se ha llegado por miedo, porque esta organización de médicos han pretendido controlar la propiedad de ciertos procedimientos de cirugías estéticas a través del miedo, a través de prensa, de comunicaciones muy bien llevadas, la verdad, por una organización nunca vista en ningún grupo médico. No existen ni los neurólogos, ni los cardiólogos, ni los pediatras que tengan una organización con periodistas, con investigadores para sacar a la luz incluso cuando hay algún caso lamentable de un ejercicio ilegal de la profesión, donde a lo mejor una persona que no es médico, lo hemos visto, un veterinario hace en una clínica clandestina una liposucción, aparece una persona representando un grupo diciendo que cuidado, nadie se puede operar si es que no está en un listado acotado de ser miembro de un pequeño grupo o organización. Y entonces se desvirtúa ya con un corporativismo, pensando básicamente en un beneficio económico propio, con un sesgado oportunismo, en un grupo que finalmente ha intentado tener el control del mercado reduciendo el número de médicos, porque hubo un mal proyecto en el cual esta cirugía estética se abocaba y ellos pedían la exclusividad de la cirugía estética, con lo cual es la situación parcial que tenemos ahora, con una baja oferta ya de cirujanos que practican porque están en el listado que ellos defienden, y entonces voy a llevar esto a la situación en la cual se ha controlado el mercado, hay mucha demanda y alta demanda, y entonces aumenta la lista de espera en los hospitales, por ejemplo, para hacer procedimientos tan simples como es la abdominoplastía. Cualquier cirujano general de este país, con la formación que tiene de 7 años, después de atender en cualquier servicio de urgencia, a veces solo, ya en un pueblo pequeño, que puede abrir a un penetrado de bala, a una persona que está con una cirugía de urgencia, un bóbulo intestinal, con una rotura, con un sangrado interno, que abre completamente el abdomen, un cirujano general, resulta que este mismo cirujano general no puede hacer una cirugía de menor envergadura, que es coger y retirar un poco de piel y tejido adiposo y hacer una abdominoplastía. Entonces, esto es aberrante. Yo he ido a opero mucha gente gratuitamente. Hace poco estuve en el hospital de Valdivia sacando listas de espera. Operamos en un fin de semana en un operativo, ya por una organización que estuvimos ahí,
liberamos el 30% de la lista de espera de abdomen delantal, de forma gratuita. Y lo hacemos, hacemos esa política. Resulta, ¿por qué? ¿Por qué hay lista de espera? Porque ahí solo hay, en ese hospital, solo un cirujano plástico. Pero entonces los cirujanos generales no pueden hacer abdominoplastia. Entonces no puede hacer lipoaspiración. La lipoaspiración, que fue desarrollada por cirujanos que no se consideran, según la definición, cirujanos plásticos, resulta que ahora hay un grupo que pretendió presentar un mal proyecto en el cual la lipoaspiración era exclusiva de ese pequeño grupo, cuando incluso ese procedimiento fue desarrollado por cirujanos que no están en ese listado de especialidades, sino que son cirujanos generales y ginecólogos que se desarrollaron la técnica de lipoaspiración en Francia. Resumen, alta lista de espera, insatisfacción de la población, con lo cual generamos un enorme problema de salud, aumento escandaloso de la demanda de toda gente humilde por una cirugía privada. La cantidad de pacientes, yo tengo cientos de mensajes a diario y doy un poco en la forma de mis medios, muchas personas aquí presentes pueden conocerme, la verdad es que mis honorarios son, en base un poco a mi experiencia, son más elevados de la media del mercado, pero a muchísima gente gratuitamente, permanentemente hago campañas para operar a gente gratuita, porque el drama que se ve de personas que me envían fotografías sin acceso en su hospital público, porque resulta que no existe o el cirujano estético o el cirujano, claro, no existe un cirujano estético o un cirujano general con una capacitación simple que se le podemos dar, que puedan hacer abdominoplastías, lipooperaciones, otoplastías, corrección de exceso de piel en contorno de los párpados y una cantidad de cirugías que realmente son un bálsamo de salud de la población por intentar tener un control de un pequeño grupo que ha actuado, en mi opinión, a través del miedo. ¿Por qué un cirujano general hoy día no se atreve a hacer una abdominoplastia? Porque si tiene algo, o sea, porque ante el más mínimo complicación inherente a la medicina, efectivamente es prácticamente masacrado mediáticamente. Y entonces aquí ha habido un grupo que ha aprovechado este vacío legal, que llega el momento de regularlo y asignar con una capacitación ya toda la cirugía estética a los médicos cirujanos que tienen la capacidad plena, bajo una capacitación, a realizar todo este tipo de beneficios para bajar la lista de espera y para tener esto en la población en Chile. Un solo último ejemplo. En España, país con el cual comparto mi actividad profesional, hasta hace unos 30 años atrás, la odontología podía ser realizada solamente por médicos, los llamados médicos estomatólogos. Y eran, efectivamente, ser médico estomatólogo era sinónimo de ser millonario. Eran los médicos ricos ya de la medicina. ¿Y qué ha resultado? Baja oferta de profesionales que daban el servicio, mínima, controlada, control del mercado, corporativismo, monopolio, ¿ya? Y la salud oral de la población pésima. Y vemos en las películas españolas de hace 30 o 40 años la gente desdentada, con un pésimo, digamos, con una pésima sobre el respecto, hasta que un gobierno valiente decidió romper esta situación y liberó y autorizó una especialidad un área que no estaba desarrollada, que era la odontología. Es más, abrió sus fronteras y fueron cientos de odontólogos de Latinoamérica que se les convalidó de una forma muy expedita y fácil. Fueron decenas de odontólogos de Chile, que conozco algunos que siguen trabajando en España, con lo cual se aumentó la oferta del servicio, ¿ya? Y nunca más dejó, o sea, fue un monopolio y hoy día la población española tiene una estupenda o una salud bucal normal como se espera en un país desarrollado. Imaginemos que eso sucediera en Chile también, que hubiese un pequeño grupo de médicos con la estomatología o un pequeño grupo de médicos con la cirugía estética. La cirugía estética, o que ahora aparezca, porque se ha subdividido, la medicina en algunos casos se va especializando algo más, y ya tenemos grupos de infectólogos,
¿ya? Pero que a lo mejor en algunos años aparezcan los infectólogos con un proyecto o un intento de proyecto de ley que no, ahora los antibióticos solo recetan los infectólogos, o que la gente, ya ningún otro cirujano general o médico general puede recetar un antibiótico. Y entonces la medicina, la cirugía, no puede tener este tipo de líneas, sino que tiene que acreditarse una competencia a través de una validación. Pero la medicina tiene que estar abierta a todos. Y un cirujano general formado en este país puede atender a un niño, puede atender un parto, puede hacer una cesárea de urgencia, puede abrir una cavidad abdominal y puede efectivamente hacer toda la cirugía estética, para la cual con una capacitación apropiada, una capacitación, o sea, es una capacitación menor. Yo me he ofrecido a enseñar, a hacer cursos, ya, pero también existe cierto control por el miedo a quienes pueden participar de esta después en su ejercicio privado de esto. Yo creo que afortunadamente estamos en esto, la cirugía estética debe ser transversal y es transversal, y la población tiene que, realmente, tenemos que tener de una vez por todas, ofrecer la cirugía estética, no tener el escándalo de grupos de señoras haciendo grupos para presionar, para tener su acceso después de 3, 4 embarazos a una simple cirugía de abdominoplastía. Y entonces eso es lo que ya de una vez tenemos que regular para evitar un monopolio en el área más sensible que puede tener un país, en la salud. No podemos negar salud. La vía es otra, es la democratización de la cirugía estética. Tiene que realmente tener acceso a toda la población y no proteger una pequeña élite, efectivamente, que solamente vela por su interés comercial y que nunca se ha interesado en, efectivamente, en formar a otros cirujanos generales, en capacitarlos en este tipo de procedimientos que, como último punto, son absolutamente accesibles y fáciles para un cirujano bien formado de este país. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al doctor Jorge Díaz y después abrimos la conversación de los comentarios de interés. Doctor Díaz. Muy buenos días a la comisión. ¿Tiene presentación? Sí, tenemos una presentación. Eso. Perfecto. Saludar a la senadora Órdenes, al presidente de la comisión, doctor Castro. Tiendo a decirles doctores a las personas con las cuales me relaciono, al senador Chaguán y al senador Latorre. Doctor en Derecho, doctor en Ciencias Económicas. Doctor en Legislativo. Lo que menos hay son médicos, son doctores. Tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes respecto, un poco hacer alusión a lo que el doctor Valdés hace algunos minutos nos acaba de mostrar. Entiendo que el doctor Héctor Valdés tiene una opinión formada por su experiencia, por su trayectoria y por su formación, y lo que nos comentaba es que efectivamente estaba también a favor del proyecto presentado por esta comisión, y nos mostró también cuáles son sus aprensiones respecto a los anteriores proyectos mostrados. Yo represento a la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética, SOCHIMSE. Somos una sociedad que tiene 20 años de trayectoria. O sea, no partimos ayer ni antes de ayer. Nuestros socios están en todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Han pasado más de 350 socios por nuestra sociedad. Desde el año 2015, además, aglutinamos un conjunto de odontólogos en un capítulo odontológico normado, definido, con reglas, con un código de ética y una organización que permite trabajar de manera sólida, concreta, profesional, responsable, siguiendo los cánones éticos y científicos internacionales. Realizamos actividades formativas nacional e internacional, un plan de capacitación continua coronado con el Congreso de Medicina y Cirugía Estética más importante de Chile. El Congreso SOCHIMSE es la actividad de medicina y cirugía estética lejos, la más grande, la más importante de nuestro país. Nadie puede hoy día negar esa realidad de un congreso que lleva casi 10 años de existencia. Y como decía, tenemos una presencia nacional con más de 350 personas que han estado en nuestras filas. Y vengo a hablar hoy día de medicina y cirugía estética en un contexto pareciera de terror, una película de misterio, en donde cuando alguien se va a hacer una cirugía o un procedimiento de medicina o cirugía estética, hay un miedo a morir, un miedo a enfermar, un miedo a caer en manos de un carnicero. Porque efectivamente las historias que se muestran son historias de dolor, son historias que generan un contexto de noticias alarmantes. Muertes de personas jóvenes, denuncias de mala praxis, uso de materiales no permitidos y sobre todo ejercicio ilegal de la profesión. La presencia de clínicas clandestinas,
peluquerías, inyecciones de silicona, etcétera, que han generado una respuesta. Y la respuesta obviamente es una respuesta mediática, en donde las autoridades usan, y muchas veces también en algunos casos han abusado de las cámaras, generando efectivamente lo que muchas veces corresponde, ¿ya? Visitas de la autoridad sanitaria, cierres, prohibiciones de funcionamiento, y han determinado también la presencia o la generación de proyectos de ley, a nuestro juicio, mal enfocados. Tuvimos dos proyectos de ley, uno de ellos que está aprobado, entiendo, por la Cámara de Diputados, y que tiene, a nuestro juicio, un enfoque equivocado, y vamos a dar nuestra opinión al respecto y nuestra fundamentación. ¿Por qué pensamos que están mal enfocados los proyectos anteriormente citados? Primero, porque no se hacen cargo de los verdaderos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas que, a nuestro juicio, aquejan a la población y la ponen en riesgo? Primero, el ejercicio ilegal de la profesión. Claramente tenemos gente que no debiera estar trabajando en medicina. Primero, tenemos médicos extranjeros que no han convalidado, pero muchos de ellos vienen muy bien formados, y es un problema básicamente administrativo. Es cosa de que convaliden sus estudios, validen sus competencias. Pero el grave problema es que también tenemos no profesionales, gente que simula ser médico. Recuerden que no todos los que nos ponemos delantal blanco somos médicos. También hay muchas otras personas que nos encontramos con delantales blancos que no son médicos, y algunos de ellos lamentablemente están realizando procedimientos, incluso cirugías. Y en ese sentido también está el intrusismo profesional. Colegas de otras profesiones de la salud, o incluso de no profesionales de la salud, que están realizando procedimientos muy fuera del ámbito de su competencia. En segundo lugar, el clandestinaje, clínicas clandestinas, lugares inadecuados para realizar estos procedimientos, atenciones domiciliarias, etcétera, y el uso de materiales e insumos no autorizados. Lo que ustedes recién comentaban de la falsificación de medicamentos, lo vivimos a diario nosotros con la falsificación de toxinas botulínicas, el ingreso ilegal de rellenos dérmicos, ácidos hialurónicos que no son ácidos hialurónicos, toxinas botulínicas que llegan de Perú, que llegan de Argentina, contaminadas, sin cadena de frío y con múltiples complicaciones. También estamos apoyando una investigación para dar con esos verdaderos carteles de contrabando. Nosotros como sociedad tenemos una estructura de denuncia, y yo podría decir con bastante claridad que hoy día más o menos el 20% de las denuncias de ejercicio ilegal de la profesión los ha hecho Sochimce, en un esfuerzo por apoyar la labor fiscalizadora del Ministerio de Salud y de la Autoridad Sanitaria. Pero también hay otros problemas detectados en ese sentido. Uno de los problemas más importantes es un tema de criterio profesional. Cirugías múltiples. Cuando uno va al traumatólogo y lo operan del codo, no le dice: doctor, aproveche el pabellón y me opera el tobillo, o me opera también la rodilla. Pero eso sucede muchas veces en cirugía estética, y se generan tiempos operatorios excesivos, anestesias generales prolongadas. Y eso es responsabilidad de una mala dirección médica, o una ausencia de dirección médica que en ningún momento ha sido abordado, salvo en el proyecto que esta comisión ha propuesto. Y aplaudimos eso. La falta de competencias profesionales también está muy clara. Y en ese sentido hay una dispar validación de competencias. Hay algunos colegas, como decía el doctor Valdés, que asumen ser los especialistas y los dueños de la cirugía estética sin serlo, sin tener una formación de posgrado, considerando que existen diversas profesiones y diversos profesionales con competencias que realizan este tipo de cirugía: otorrinos, ginecólogos, oftalmólogos, cirujanos generales, cirujanos maxilofaciales, etcétera. La lista es gigantesca, y espero con todo, tengo la esperanza que puedan ser también todas las otras sociedades escuchadas para saber que esto es un tema de muchos profesionales. Y algunos otros colegas que asumen que por solo hecho de ser especialista tienen todas las virtudes, y muchas veces no tienen nada de experiencia. Yo no veo a un becado o a un formado en cirugía plástica, con mucho respeto a los cirujanos plásticos. Yo soy formado en Brasil en cirugía estética en una de las escuelas más importantes de Río de Janeiro. Soy máster en medicina estética en una universidad pública española, o sea, sé de lo que estoy hablando. Tengo claro que muchos colegas que trabajan conmigo, en su formación de postítulo, en su formación como especialista, nunca pusieron una prótesis de mama. ¿Cuándo la pusieron? Porque yo no los veo que dentro de las prestaciones de los hospitales públicos donde se forman estos profesionales exista esa prestación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sumarse, como lo que se denomina en medicina medio pollo, a su profesor, para que lo deje operar y aprender cirugía estética posterior
a egresar. Entonces, no asumamos que unos profesionales son los dueños de un área en donde no han tenido mayor participación. Y voy a dar algunas cifras más adelante. Otra cosa importante son las asimetrías de las fiscalizaciones, y hay que ser concretos, porque en Estados Unidos y en Europa la medicina estética o la cirugía estética tiene una orientación a la generación de actos en centros de pequeña o baja complejidad. Todos hemos visto, no sé, por la doctora Lee en la televisión, los doctores de Bochet, que atienden y realizan procedimientos en sus salas, en pabellones pequeños. Pero hoy día tenemos un problema con la asimetría de fiscalizaciones. Cuando pasa un problema en una clínica pequeña, es cerrado con Chilevisión, Megavisión y todas las visiones que de una u otra manera generan una complicación. Pero cuando eso pasa en un hospital público, no se cierra ni el kiosco que vende las bebidas. No se cierra nada. ¿Y para qué hablar de algunas clínicas que quedan en el sector alto de la capital, donde pase lo que pase, siguen todos funcionando? Entonces hay una asimetría con los más pequeños. Pero el corazón de esta discusión tiene que ver con qué entendemos por cirugía estética. ¿Es lo mismo que medicina estética o que cirugía plástica? Efectivamente, no. Y hay algunos países que lo tienen bastante claro. España, por ejemplo, que tiene hace ya más de 20 años una definición y una diferenciación de estos tres elementos. Y ellos definen a la unidad número 46 de cirugía plástica y reparadora como aquella que va a encargarse de la corrección quirúrgica de tejidos anómalos o dañados, malformados o dañados. Y la cirugía estética, la unidad 47, diferente a la anterior, que se va a encargar de mejorías estéticas en tejidos sanos. Y además incluyen lo que son los procedimientos no quirúrgicos definiendo la medicina estética. Algo bastante interesante y algo que esperamos que se replique en nuestro país. Tener definiciones claras de qué estamos hablando para que no nos metan el dedo en la boca. Claramente eso está refrendado también con los programas de estudio de las principales universidades de nuestro país, en donde se plantea que la cirugía plástica y reparadora va a actuar sobre tejidos malformados o dañados, y en la Universidad de Chile el mismo tema. Es más, los mismos posbecados, después de 6 años de su egreso, evalúan el programa de formación y dicen, mira, yo aprendí algunas cosas, sí, efectivamente aprendimos un poco de cirugía estética mamaria, aprendimos un poco de quemados, y bastante, eso es lo que sabemos. Qué lástima que no estemos hablando de quién atiende a los quemados, o quién atiende a los fisurados, o quién hace las reconstrucciones mamarias post-cáncer, y estemos hablando de la abdominoplastía, de las lipo y de las pechugas. ¿Ya? Entonces, ese es un problema. Porque claramente, en este artículo hecho por la Revista Chilena de Cirugía, en donde se evalúa el programa de especialidad en cirugía plástica reparadora, y además le pusieron estética, no llamándose así, los mismos alumnos dicen que no aprendieron cirugía estética facial. Solo el 30% dice que se siente satisfecho con su formación. Y en otras áreas, más o menos lo mismo. Entonces, esto de que somos expertos parece que no es tan así. ¿Qué le han hecho pensar este grupo de colegas que el doctor Valdés no nombró, pero mencionó? ¿Ya? Han hecho pensar a la opinión pública algunas cosas que no son verdaderas. Justamente hay un titular del diario La Tercera: 5 de cada 6 cirugías plásticas realizadas por médicos sin especialidad. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con ese 80% de personas? ¿Están destruidas? ¿Están muertas? ¿Están mutiladas? No, esas pacientes están felices. Y están felices porque los atiende gente como el doctor Valdés y los cientos y cientos de colegas que se dedican a la cirugía estética en nuestro país, que están dispersos por todo el país, y los senadores conocen a la gente de su región y saben quiénes hacen bien y quiénes hacen mal la pega, y los tenemos súper claros. Tanto es así que las estimaciones que nosotros tenemos son más o menos 1.200 profesionales realizando procedimientos quirúrgicos de cirugía estética, diversas especialidades, diversas complejidades, y en medicina estética más de 6.500 profesionales, entre ellos un importante número de odontólogos, acreditados por diversas instituciones, tanto internacionales como nacionales. Tenemos hoy día acreditaciones en universidades, en organismos técnicos de capacitación, centros clínicos docentes asistenciales, pero también participación en congresos, capacitaciones y cursos. Yo dirijo el programa de posgrado de la Universidad Autónoma en Medicina Estética y en Cirugía Estética, y eso lo hacemos de manera profesional y lo hacemos con colegas tan importantes como el doctor Valdés y otros grandes cirujanos de nuestro país. Entonces entendemos que el proyecto anterior iba mal enfocado y siguen y tenían un camino hacia la generación de una pseudo ley que permitía de una u otra manera generar una especie de clúster
o de pequeño negocio para un grupo pequeño de colegas que además están concentrados en la zona central del país y que dejan descubierto a una cantidad gigantesca de regiones. Miren, todas esas regiones tienen entre 0 a 1 cirujano plástico. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si le damos la exclusividad a una profesión o una especialidad que no necesariamente tiene las competencias. Entonces la estética para nosotros es un área transversal de la medicina y no puede ser patrimonio de una especialidad, siendo que en el 70% de las cirugías del mundo la realizan otras especialidades, otorrinos, ginecólogos, cirujanos generales, cirujanos maxilofaciales, que son odontólogos con una formación especial, realizan estos procedimientos. La medicina estética tiene una alta siniestralidad. Eso nos han hecho pensar, pero en realidad es de las cirugías con menos siniestralidad que tiene nuestro país. Ustedes saben, lamentablemente, cuántos fallecidos hay al año por complicaciones de una apendicitis. Cerca de 200. ¿Y cuántos fallecidos lamentablemente hay por una complicación secundaria a una cirugía con fin de embellecimiento? ¿Se imaginan el número? Según el MinSal, 6 a 7 personas por año. Entonces, pareciera que esa gran complicación que gracias a esta actividad mediática enviada por un grupo específico de gente hace que se genere miedo, y al generar miedo aumentan las ganancias de un grupo que se asume como los más expertos, que le han hecho pensar también a la opinión pública que las clínicas de corta estadía son más riesgosas. ¿Ya? El 80% de las cirugías de nuestro país se realizan en clínicas de corta estadía sin UTI, que son la realidad de muchas regiones. Y 1 o 2 pacientes al año de ese 80% fallecen en esos centros. Los demás fallecen en centros de alta complejidad. Estamos hablando de una realidad hecha y podemos verlo en las cifras que el mismo Ministerio de Salud nos entregó. Que han hecho pensar también que los cirujanos no especialistas son los más siniestosos, y tenemos casos emblemáticos, como una colega egresada de la mejor o de las mejores universidades de Chile, que ha tenido ya a su haber 2 muertes bastante mediáticas, la última de ellas por falta de criterio: hacer una abdominoplastía, procedimiento que puede ser técnicamente no tan complejo, pero lo hizo en el box de atención y se le murió a la paciente, sí, por segunda vez. Una especialista y subespecialista en un área que asume ser los dueños de la cirugía estética. Acá tenemos un cuadro hecho en base a las cifras del MinSal de cuántos son los fallecidos por cada año secundarios a las cirugías con fines de embellecimiento, y la gran mayoría son en centros de alta complejidad. Entonces, proyectos mal enfocados pueden generar graves problemas, agravar el problema, y las consecuencias: menor oferta, mayor precio, concentración profesional, disminución de la oferta clínica, que va a generar aumento de clínicas clandestinas, aumento del ejercicio ilegal de la profesión, del riesgo sanitario y de la siniestralidad. Tanto es así que en Perú hicieron algo parecido a lo que trataron de hacer hace algún tiempo en este Congreso Nacional. Un proyecto de ley que indica que solo, miren, una muestra, solo pueden colocar Botox en Perú dermatólogos y cirujanos plásticos. Consecuencias de una mala ley: aumento del ejercicio ilegal de la profesión y del número de clínicas clandestinas. Tanto es así que el Colegio Médico Peruano y la policía tuvieron que hacer un convenio para perseguir por primera vez en su historia el ejercicio ilegal de la profesión. Y también aumentó el contrabando de, por primera vez en la historia de Perú, toxina botulínica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Complicaciones, ejercicio ilegal de la profesión por una mala ley. Basado en esto, la propuesta de esta comisión, el boletín 15.773, no hay más que felicitarlo, porque hoy día ustedes como comisión están presentando un proyecto que, a juicio de nuestra sociedad, es un muy buen proyecto. Quiero poner ahí unos aplausos, felicitaciones a los senadores que participaron en y esperamos que el Senado pueda avanzar. Conclusiones para terminar: estamos a favor de la regulación, felicitamos y estamos de acuerdo con el texto generado en el Senado, el boletín 15.773, que democratiza el acceso y empodera a los pacientes. Debemos definir y avanzar en la claridad de qué es lo que es cirugía estética, medicina estética, y diferenciar a los servicios de cosmetología, dermatología y cirugía plástica, y este proyecto que ustedes tienen lo hace muy bien. Gracias a los registros de competencias y de clínicas también permitimos que los pacientes se transformen en los principales fiscalizadores, los fiscalizadores primarios, y
estas competencias para nosotros es fundamental que sean validadas. No es salir de la escuela de medicina y ponerse a operar, sino que el colega que va a hacer un procedimiento garantice que sabe hacerlo, y para eso existen las validaciones universitarias por organismos técnicos o centros clínicos docentes asistenciales, y el proyecto que ustedes nos presentan, a nuestro juicio, lo plantea de muy buena manera, dándole seguridad a la población. Felicito a la comisión, agradezco la invitación y quedamos a disposición para darle más indicaciones. Bien, les pido Gracias. una prórroga de 10-15 minutos para los comentarios sobre el tema. Se ofrece la palabra, por favor. Senador Chaguán. Presidente, creo que es absolutamente necesario poder... Bienvenido, senador Moreira, también, que vino a saludar, un gran amigo. Sí. ¿A su doctor? No, sí, ya se lo hizo. Ya le hizo. Ya se lo hizo. ¿Te puede cotizar también? Sí. Bueno. Senador Chaguán. Sí, no, simplemente señalar que es importante avanzar en la dirección de este proyecto que nos permita darle seguridad justamente a los pacientes, por una parte. Segundo, que nos permita establecer estándares nacionales similares a los estándares internacionales. Creemos, sin lugar a dudas, que los temas más bien de fondo es en relación con quién se hace cargo justamente de las operaciones urgentes, el labio leporino y otros tantos que son de los que debiéramos poner especial atención. Y claramente, por supuesto, con el ejercicio correcto de la profesión. Y en ese contexto nosotros trabajamos en un proyecto que tuvo a la vista la legislación comparada. Y eso yo creo que fue muy importante, porque acá se trata justamente de valorar también la experiencia, esa experiencia que está más certificada y que nos permita justamente entender que acá se requiere avanzar en certezas para una persona que toma una decisión compleja de intervenirse, ya sea con fines de estético o embellecimiento, o bien o por una cuestión más bien forzada. Vuelvo a insistir, labio leporino y otras patologías o condiciones en las que se requiere justamente hacer ese tipo de intervenciones. Por tanto, por lo menos nosotros creemos que este proyecto se condice mucho más con los estándares internacionales que el que fue sometida y el que venía desde la Cámara de Diputados. Senadora Órdenes y después senador Latorre. Muchas gracias, presidente. Saludar a los doctores Valdés y doctor Díaz. Agradecerles por los aportes. A mí me ha hecho harto sentido sus intervenciones, porque yo confieso que como titular a mí me hacía sentido el tema de la especialidad regular, pero claramente me parece que un argumento fuerte, contundente que ustedes han dado tiene que ver con ir creando nichos que finalmente no garanticen el acceso a operaciones o intervenciones de estética, embellecimiento y también reparatoria. Yo creo que es parte también de los énfasis. El doctor Valdés decía la cirugía estética debería ser transversal, y también lo señaló al final el doctor Díaz. Y me recordó una experiencia también, presidente. Yo cuando hace 3 años conocí a Mirta Espinosa, que es dirigente nacional del movimiento Guatita Delantal. Y ellas son un movimiento que todos los años estaban en la ley de presupuesto. Yo las apoyé junto con otro grupo parlamentario con que contemos con una glosa. Yo ahí empecé a tomar un poquito más sentido de lo que ustedes están planteando hoy día desde su experiencia profesional. Y logramos una modesta, pero logramos el reconocimiento de una glosa que nosotros le llamamos guatita de delantal, pero obviamente era abdominoplastía. Y claro, en regiones como la mía, yo represento a la región de Aysén, logramos cupos de 10, de 20, pero cuando uno conoce la experiencia y después fui a visitar algunas de las usuarias, claramente hay un cambio de personas que nunca hubieran tenido acceso, menos en la región de Aysén, a una cirugía de esta naturaleza. Entonces me parece, yo estoy de acuerdo con regular, entiendo que ustedes también, pero creo que las observaciones y los aportes que han realizado al menos me hacen mucho sentido de dónde deberíamos seguir orientando el proyecto de ley. El tema de la certificación de competencias, porque claramente a veces pueden haber grandes títulos, pero me parece que en este tipo de temas la experiencia y la acreditación de competencias es mucho más fundamental. Así que solo agradecer sus comentarios y sin duda que los vamos a tener a la vista para el trabajo en el proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Senador Latorre. Vamos acumulando las preguntas ustedes. Gracias, presidente. Bueno, también saludar y agradecer las presentaciones.
me parece que pone en evidencia la necesidad de una mejor regulación, ¿no? Pensando, claro, en esto yo distinguiría, por un lado, el interés corporativo, por decirlo así, gremial, ¿no? El ejercicio de la profesión, y por otro, el bienestar de la población, ¿no? Usted lo decía, presidente, al inicio, la democratización de algo que en nuestro país al menos he entendido como un privilegio de cierta élite, que, ¿no? Y también las malas prácticas, porque también estamos llenos de denuncias y de casos de malas prácticas. Entonces ahí obviamente se necesita una política pública que regule, que tenga ese objetivo de democratización, de bienestar social y de subir estándares en términos de las buenas prácticas. Y en ese sentido, la pregunta más que a nuestros invitados hoy día, al Ejecutivo, ¿cómo ve este proyecto de ley? ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto? Si tiene sugerencias de mejoras, si va en la dirección correcta, si tenía pensado otra alternativa, no lo sé, desconozco, lo pregunto de cómo esto se está empezando a discutir acá. Me interesa la opinión del Ejecutivo. Muy bien. Y quiero preguntar yo, para cerrar esta parte y que ustedes respondan, uno, si pudieran hacernos llegar desde el Ejecutivo, don Jaime Yungén y los propios cirujanos estéticos, a aquellos lugares en donde hoy día ilícitamente o inescrupulosamente, por personas que no tienen nada que ver con la medicina incluso, están practicando operaciones quirúrgicas de implantes de silicona, mamarias o glúteas, y con resultado de daños graves, como ha ocurrido. A lo mejor no tantas muertes, pero sí daños graves. Aquellos PAC que se están ofreciendo al exterior, a Tacna, a Mendoza, Buenos Aires, a distintas ciudades de Colombia, donde se ofrece, bajo un monto fijo determinado, ¿verdad?, una cierta cirugía prometida, que nadie sabe en qué condiciones se realiza, y a veces también con resultados de daños graves. Tercero, que ustedes nos indicasen, en ese mapa que mostraron ustedes, precisar bien cirugía plástica y cirugía estética, que nos precisen muy bien, porque en el lenguaje a la ciudadanía esto no se entiende, no se entiende. Entonces, sería bueno ahí ahondar un poquito más en los reportes de ustedes. Ya en su minuto vendrá la Sociedad de Cirujanos Plásticos, vendrá el CONASEM, vendrá el MinSal, el Colegio Médico, en fin, pero el lado de ustedes, que están haciendo esta distinción importante de categorías, ¿verdad?, qué es lo que es estético y qué es lo que es plástico, poder decirnos dónde se intersectan estos dos ámbitos, porque hay algunos tipos de cirugía que se intersectan, y dónde son totalmente distintos, y califica uno y no otro, o viceversa, de modo tal de que se pueda esto entender de mejor manera, y donde, por ejemplo, en el programa de abdomen de delantal, que aludió el doctor Valdés, que existen glosas de larga data, pudiésemos contar con el apoyo de vuestras sociedades para poder desplazarnos a regiones y poder cooperar, ¿verdad?, con los escasos recursos de hacer esa cirugía, donde hay listas de espera, donde hay agrupaciones de mujeres que están con la esperanza, ¿verdad?, con restricciones de pabellón, restricciones de cirugía. Eso sería clave, porque esto ya existe y por lo tanto es definitivo. Por último, ¿qué es hoy día el concepto de la felicidad? La gente piensa y dice, yo quiero ser feliz, y hoy día no hay el tabú que había en otra época de decir, mire, yo me opero la nariz, me opero el pómulo, la barbilla, los pechos, la mujer, los glúteos, qué sé yo. Eso hoy día, que era algo exclusivo de una élite, hoy día es parte del pueblo, la sociedad, la gente busca. ¿Y dónde busca? No está más barato. Entonces dice, bueno, vamos por las punciones, que si me inyectan un poquito de botox, un poquito de ácido hialurónico, y eso hoy día se está ofertando en lugares lícitos y lugares no lícitos. No hay cómo discriminar hoy. Este proyecto debiera apuntar en esa dirección. Luego, ¿cómo hacer para que la gente comprenda, capte, no solamente que un doctor es doctor o no es doctor, que es la súper de salud que dice este es médico o no es médico, ya, sino que está habilitado para entrar en este terreno o no está habilitado? Por ejemplo, me hace fuerza que el doctor Valdés diga, un cirujano general, en justa razón, ¿cómo no va a poder operar una abdominoplastía si opera peritonitis, opera todo tipo de peores cirugías? ¿Cómo no va a poder hacer una liposucción, que la verdad podría perfectamente con un entrenamiento, pues ya es cirujano general o ya tiene una formación? Entonces, yo creo que esto es decisivo. O sea, creo que esto es clave, la colaboración de ustedes
y la regulación que queremos hacer con esta ley, pero en servicio sobre todo de la gente más pobre, de la gente que se atiende solo en hospitales, que no puede pagar, porque además no tiene cómo reembolsar en la ISAPRE, qué sé yo, no hay bonos para esto, pago directo, cash, y eso hoy día es una barrera. Le ofrecemos la palabra para ir redondeando las palabras finales, por favor, a ustedes y al MinSal. Gracias, doctor. Doctor Valdés. Muy breve, sí, justamente yo, como el doctor también acaba de comentar, que también tuve una formación en Brasil, donde efectivamente, bueno, hay distintas características por muchas razones, pero Brasil en general, es una población feliz. En Brasil también la cirugía estética es gratuita, ¿ya? Entonces yo aprendí de ello, ¿ya? Efectivamente, en los hospitales públicos hacíamos cirugía estética, toda la cirugía estética, levantamientos mamarios, o sea, para una mujer que recibo permanentemente que me dicen, claro, o sea, que no se puede desvestir, no se siente cómodo vistiéndose frente a su marido que ha tenido 1, 2, 3 embarazos, se cae su busto, se siente vergüenza. Tristemente se asocia a veces también maltrato, a veces algunos hombres tristemente maltratan un poco a la mujer por su físico, ya que ha sufrido a causa de los hijos que han tenido. Y entonces hay todo un contexto social, personal, familiar muy, muy complejo. Estas personas también estropean brutalmente su salud mental, etcétera. Hoy día, como todos lo sabemos, la Organización Mundial de Salud define salud ya más allá del control de la enfermedad, sino que también estar muy bien desde el punto de vista emocional y físico. Y entonces la cirugía estética tiene una gran ventaja. La cirugía estética, al contrario de la cirugía cardiológica, la cirugía pulmonar u otras, o cirugía oftalmológica, es una cirugía económica, porque atendemos pacientes sanos, no necesitamos tremenda maquinaria sofisticada como un microscopio que utiliza un oftalmólogo o algo. Entonces, solo necesitamos mano de obra, que la tenemos en Chile. Entonces, es una vergüenza que teniendo la mano de obra con la cantidad de listados que tenemos nosotros que existen en SOCHIMSE y que se sumarían miles, o sea, efectivamente se acabaría un intento de monopolio. O sea, efectivamente un cirujano general con una capacitación es capaz de abordar todo lo que se define como cirugía estética. Y entonces tendríamos una población más feliz, o sea, tendríamos una población que se sentiría realmente apoyada, porque yo muchas veces ya hago cirugías gratuitas y le digo que al paciente, claro, tiene que pagarse un hospital o una clínica. Si yo quiero llevar a un paciente a una clínica segura, efectivamente el paciente tiene que pagar 1,5 millones, 2 millones de pesos. Si una persona que gana 500, 600 mil pesos no puede, que tiene gastos, no puede financiar esto. Yo a veces me siento un poco incómodo, entonces yo regalo muchas cirugías. Pero claro, el paciente tiene que pagar la clínica y no lo tiene. Entonces esta Navidad pasada, en mis redes sociales, dije voy a hacer un regalo de Navidad, voy a regalar 2 cirugías, pero yo voy a pagar la clínica, o sea, es cero total. Fue tanta la demanda de los llamados que tuve, ya, que recibí más de 10.000 solicitudes y vi el drama de esto, ya. Al final regalé 6 y terminé regalando 10, ya, en la cual yo, aparte, o sea, bueno, fue un egreso mío, yo le pagué al resto del equipo, hay gente que vive de esto, la cerealera, el personal un poquitito que apoya también esto, es su trabajo, no puede trabajar gratis, pero además les pagué la clínica. Entonces ahí se ve la necesidad del ansia y empiezas a ver realmente, es para hacer un libro los comentarios de la gente que lo necesita. Entonces yo apoyo absolutamente el texto propuesto por esta comisión, creo que es un texto estupendo, encaminado efectivamente como se ha definido en nuestros comentarios de hoy, a democratizar de una vez la cirugía estética y que no sea más, nunca más secuela, o sea, sea parte de una élite que puede financiarla de forma privada. ¿Cómo? Efectivamente, simplemente capacitando y certificando a los cirujanos generales para que puedan hacer una cirugía, digamos, estética, que efectivamente para la cual están plenamente capacitados cualquier cirujano en general, con alguna, digamos, validación, preparación adicional independientemente de la especialidad, y que la estética, igual que, como dijimos, el uso de antibióticos, el control del dolor, no sea estricto de una especialidad en particular, sino que sea transversal, ya que todo médico pueda ofrecer, o todo cirujano puede ofrecer. Cuando le interesa, se capacita, se valida, ¿ya? Y ofrece a sus pacientes cirugía estética dentro de sus competencias. Acabaríamos con las listas de espera de muchísimas patologías y realmente tendríamos una población tremendamente más feliz y agradecida en Chile. Gracias, muchas gracias.
Simplemente para incorporar un dato. Claro, el problema que tenemos es la baja formación de especialistas. Y este es un tema, yo diría, estructural en todas y cada una de las especialidades. Entonces, acá nosotros lo hemos señalado. Acá, si uno quisiera saber cuántas becas de oftalmólogo tenemos en Chile, uno ve que hay poquitas, dependiendo de cuáles sean los gremios que tienen un poquito más de influencia. Entonces, acá tenemos un problema grueso. Yo no quiero pronunciar la palabra comúnmente utilizada para este efecto, pero acá tenemos un problema que hace relación con que hay que abrir las becas de especialidad urgentemente. Eso es, presidente. Ya, estamos terminando. La última palabra, doctor Díaz. Muchas gracias, presidente. Una pequeña aclaración, senador. La cirugía estética en el mundo no es no requiere hacer una beca de especialización, sino que una capacidad. Es más sencillo, de todas maneras. En segundo lugar, a las palabras y solicitudes del presidente respecto al listado de zonas o ilícitos, ya entregamos hace algunos meses a la Subsecretaría de Salud Pública un listado de todas las solicitudes de fiscalizaciones que hemos hecho a la autoridad sanitaria respecto a lugares donde realizan actividades clandestinas. Nos enfocamos a solicitud de la autoridad sanitaria en algún momento a lo que es medicina estética, nos vamos a enfocar ahora a lo que es cirugía estética. Y en segundo lugar, plantearle que el proyecto de ley que esta comisión también ha planteado define sumamente claro cuál es la línea de corte entre cirugía estética y otras. Y lo plantea en el artículo 1, en donde establece lo que son las definiciones. ¿Qué se entiende por cirugía estética? Todos aquellos procedimientos quirúrgicos con fines de prevención y tratamiento de todo tipo de anomalías estéticas en tejidos sanos. Y ese es el elemento fundamental. El objetivo, que sea estético, y sobre tejidos sanos. Sobre eso, la diferencia de la misma definición que tiene la Universidad Católica, en donde habla que la cirugía plástica, por ejemplo, actúa sobre tejidos con anomalías o malformaciones, o sea, tejidos específicamente con algún tipo de daño. Esa es como la línea, y el gobierno español, a través del Real Decreto de Regulación, también lo define así, y en este proyecto de ley también. Y en el artículo 5 habla en términos sumamente concretos pero vagos, a mi juicio, respecto a la publicación de reglamento especial de prestadores. Yo creo que es sumamente importante que la superintendencia registre idealmente a los médicos que cumplan con los requisitos legales y no estemos enfrascados luego en algo que a veces nos pasa en salud, estos famosos reglamentos que no salen nunca o generan tantas barreras o más que una ley y hace que este buen objetivo no se logre. Así que nos comprometemos a avanzar en el tema de los ilícitos, presidente. Muchísimas gracias a ambos por haber participado. Perdón, don Jaime Ullén, sí, me faltaba su punto de vista brevemente. Tengo una copia. Sí, señor presidente, muy brevemente, para hacer referencia a algunos puntos que se han planteado. Lo primero, efectivamente, el Ejecutivo cree que este es un proyecto muy importante, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Pero sí también queremos hacer la consignación de que esto probablemente implica recursos para la autoridad sanitaria, hacer labores de fiscalización asociadas. Ahí queremos plantear un punto también bien importante, que es un tema que tenemos que conversar también en el interior del Ejecutivo, porque entendemos, contamos con el apoyo de esta comisión. Efectivamente, como han planteado también los profesionales y los parlamentarios intervinientes, acá hay un tema respecto al concepto que no es menor, porque efectivamente aquí se han hablado varias condiciones de salud, dependiendo de la condición, hay algunos problemas de salud que son GES, como por ejemplo el gran quemado. Hay algunos problemas de salud que sí tienen cobertura, como por ejemplo cirugía estética rehabilitadora, ejemplo clásico del accidente que tiene una persona en vehículo, tiene que hacerse una cirugía de la cara cuando le queda una cicatriz. Y por otro lado, aquí hay cirugías que son meramente estéticas. Esta última, en principio, por cierto, es de aquellas que no tienen cobertura y de hecho que está expresamente excluida de acuerdo al artículo 190, número 1, el DFL1 del 2005, y por lo tanto las instituciones de salud previsional no están obligadas a otorgar cobertura. Ahí hay un tema efectivamente que hay que conversar. Por cierto, que este es un tema que debe apuntar en proteger a las personas, no solamente regular la actividad, sino también proteger a las personas. Y en ese sentido, también aquí hay un tema que probablemente algún minuto también vamos a tener que abordar, que es la ausencia un poquito de ley de especialidades médicas. ¿Ya? Ojo que hoy en día, efectivamente, las personas que cumplen con los requisitos para ejercer legalmente la profesión pueden hacerlo acá. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, sí hay que ver el tema de competencias, pero eso hasta el momento está resuelto en el GES a través de la acreditación y el registro.
¿ya? No para los demás, digamos, ámbitos de ejercicio profesional. Y solamente como dato final, respecto al tema de la felicidad, digamos, que se ha planteado, el índice de 2023 habla que Chile es tan feliz como Brasil, Argentina, Uruguay, México, Portugal, España e Italia, entre otros. Entonces, probablemente, digamos, este proyecto de ley contribuya a hacer un país más feliz todavía. Eso, señor presidente. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito de la sesión. Perdón, la senadora Gatica quería decir algo. Otro tema. Ya, pero sobre esto, algo. No, otro tema. Senadora Gatica, senador Chaguán. Breve, por favor. Muy breve, presidente, muchísimas gracias. Es por un requerimiento, en realidad, una solicitud que le quiero pedir a la Comisión de Salud, y que es específicamente, y aprovechando también que está representante del Ministerio acá en la mesa, oficiar al Ministerio de Salud para poder dar celeridad y fiscalizar el cumplimiento de obras del proyecto correspondiente al CESFAM externo de Valdivia, un proyecto que es emblemático, que lleva cerca de 4 o 5 años en construcción, que tendría que ser entregado ahora en el mes de mayo del presente año, y la información que fue traspasada desde la FENATS del consultorio externo de Valdivia es que todavía existen obras que están inconclusas y que van a tener que solicitar cerca de 1.000 millones de pesos para poder hacer el término de este proyecto emblemático. Así que esa es la solicitud, presidente. Ojalá nos puedan colaborar. Vamos a oficiar formalmente si hay acuerdo de la comisión. Muy bien. Senador Chaguán, por último. Muy cortito, es simplemente para señalar que hay una serie de proyectos que estuve revisando que yo espero que pudieran verse en tabla, algunos de fácil despacho, que son muy importantes, como la ley Karina, que establece supervisión médica en las atenciones otorgadas por alumnos becarios en establecimientos de salud, que llevó justamente en el caso de la muerte de una menor al momento del parto, justamente porque hubo falta de la debida supervisión médica, y eso es una modificación muy menor de la Ley de Derechos y Deberes. Está la que establece una atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en los establecimientos del Servicio Nacional de Menores que padezcan enfermedades mentales. Está también un proyecto que establece, la regulación de ensayos clínicos, que está para la sala. Está también el proyecto de establecimientos como asistenciales docentes y señala características en relación a la red de salud e instituciones de educación superior, que además está con las indicaciones ya presentadas. Está el proyecto de ley que ejerce la preferencia del ejercicio del derecho a la salud, otro que establece la venta de anticonceptivos sin receta en caso de decretarse una alerta sanitaria. Está también aquel que establece, y este es muy importante porque hay una asociación que estuvo acá presente, que establece un marco normativo para personas con discapacidad auditiva, sordas, diagnosticadas con hipoacusia, microtia u otra condición similar, y modifica cuerpos legales. Entonces, si podemos ponernos de acuerdo, porque muchos de estos son de fácil resolución y podemos sacarlos rápidamente. Y también acordamos traer el proyecto de obesidad. ¿Se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada, que también estaba en Hacienda en alguna parte. Así está. Sí, el de horas de educación física. Claro, así que ahí ya. Lo vamos a coordinar aquí con la Secretaría para ir. Y por último, presidente, el que otorga, por favor, el otorgamiento y uso de licencias médicas. Es que eso es fundamental, sacarlo adelante. ¿Está en Hacienda? Sí, está con Suma, pero... Hacienda Sala. Hacienda, pero... Ya. Muy bien. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito de la sesión. Y el preservativo vaginal, presidente. También te ha pedido. Se levanta la sesión.